Bendiciones de lo alto, guerreros esforzados y valientes, amados del Altísimo. Seguimos con el módulo de oración. Este módulo de verdad me tiene muy contenta porque estoy aprendiendo cosas nuevas y las quiero compartir con ustedes porque sé que va a ser de gran bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la mía, porque cuando uno adquiere conocimiento, uno se llena de verdad de gozo, uno se siente que come, ¿verdad? Siente que uno está comiendo. Entonces, seguimos con la enseñanza de oración, de la oración, del tefilá, como le habíamos dicho en la enseñanza pasada. Entonces, este es un módulo, de verdad, para que usted se guíe. No es que lo tienes que hacer así, tal cual, a pie de la letra, porque si no está malo, porque si Dios no te va a escuchar. No, eso no es así. A medida que uno va poniendo en práctica la oración, uno va desarrollando ese lenguaje del reino y bueno, la forma de conversar con nuestro Señor, porque recuerde que todos los seres humanos, todos somos diferentes, todos tenemos una huella diferente y el Señor nos conoce y Él es el que nos formó y Él sabe cómo comunicarse y cómo enseñarnos a cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay personas que son visuales, hay otras que son auditivas, esa es su manera de aprender y así. Y el Señor conoce todo eso porque Él nos hizo, pues. Entonces, en esta herramienta que nosotros les explicamos a continuación, son solo una base para que usted aprenda a construir oraciones efectivas. Es como cuando nosotros vamos al colegio, nos enseñan sujeto, verbo, predicado, porque si nos comemos algo, entonces la oración está incompleta o algo así, porque nuestras palabras, todo nuestro lenguaje, nuestro idioma es formado por oraciones, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora lo vamos a hacer con ese lenguaje de reino que es según su voluntad, ¿verdad? Porque déjeme decirle que el Señor no le va a quitar ni agregar a su palabra para complacernos. Él no va a quitar donde dice que, por ejemplo, usted tiene que ser sensible a las necesidades, a los sentimientos, a los temores de tu mujer, para que no sean estorbadas tus oraciones. Entonces, Él no va a quitar eso. Eso lo podemos leer en Primera de Pedro 3:7 y vamos de una vez a Primera de Pedro. No oramos ahorita antes de comenzar. E igual en el nombre de Jesús, yo oro ahorita para que se abra su entendimiento, se abra el mío y que tomemos lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere enseñar, nos dé de su revelación. Yo digo que lo importante de toda oración es que nosotros invitemos al Espíritu Santo para no ser oraciones mecánicas. Si yo le digo a usted, apréndase esto al pie de la letra, usted va a hacer algo mecánico, algo como que si fuese robot, y no es así. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar. Esto simplemente, como le dije, es una guía de ejemplo para las personas que aún no tienen ese lenguaje, vamos a decir, porque a mí me han dicho, yo cuando me he invitado a reuniones de oración, me dicen, pero es que yo no oro como oras tú. Y es algo que es un lenguaje que uno va adquiriendo con la práctica. Igual cuando te invitan a una intercesión, hay gente que no le gusta orar en voz alta, no, es que yo oro calladito. Entonces cuando lo mandan tú, ora por tal persona o por tal cosa, wow, las personas se ponen todas incómodas porque no saben. Y esto tenemos que perder ese miedo escénico porque los grupos de oración, wow, son poderosos. Por ahí hay un testimonio tremendo que voy a contar, Dios mediante, no sé si me da chance en esta enseñanza o la tomo como ejemplo para otra. Yo creo que la voy a tomar como ejemplo para otra, pero está poderoso. Entonces, bueno, seguimos. Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, usted quiere vivir en paz, en una vida plena, ¿verdad? Una de las cosas es que usted se sensibilice, amado hermano, amado prójimo del Señor, que se sensibilice para que con los temores, las necesidades y los sentimientos de su mujer, porque tiene que tratarnos como vaso frágil. ¿Para qué? Para que sus oraciones no sean estorbadas. Es tremendo. Y más adelante, vamos a seguir leyéndolo, porque si usted quiere vivir una vida plena, vamos a leer del 8 al 12, porque aquí hay un secreto. Aquí hay un secreto poderoso para vivir feliz. Y dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición.
El que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mire qué poderoso. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Aquí hay un secreto, ¿verdad? El secreto para que Dios esté atento a sus oraciones, haga el bien, busque la paz y sígala. Amén. Refrene su lengua del mal, no hable con engaño, porque tus ojos, los ojos de Dios están allí sobre ti y está atento qué quiere mi hijo, qué está pidiendo mi hijo, qué es lo que necesita mi hijo, porque yo voy a dárselo, porque no le voy a negar nada. Es poderoso este secreto que estamos viendo aquí, ¿verdad? El ser justos, el practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Bueno, ser compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, con un mismo sentir, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, sino que somos llamados a dar bendición y a ser de bendición. Entonces, pregúntese ahora usted, porque como les dije en la clase anterior, esto es algo de introspección, la oración es introspección, el tefilá. Pregúntese ahora, ¿será que yo estoy cumpliendo con esto que dice el Señor aquí? ¿Será que yo lo estoy haciendo así? ¿Estoy refrenando mi lengua del mal? ¿No estoy hablando engaño? ¿Me aparto del mal? ¿Estoy haciendo el bien? ¿Estoy buscando la paz? La paz que da el Señor, porque recuerde que Él es el que da la paz. Entonces, cuando hay una oración que no ha sido contestada y usted sabe porque sabe que está en acuerdo a la voluntad de Dios, pregúntese qué no ha aprendido, qué no ha entendido. Uno cuando ama a Dios, cuando le desobedece, es más que todo por la falta de entendimiento, por no conocer, porque no es que uno quiera hacerlo, uno cuando ama a Dios de verdad que uno no quiere desobedecerlo. Por eso la oración no trata de hablar como si fuera de un monólogo, hablar y hablar y hablar nosotros nada más. También tiene que haber esa lectura de la palabra, porque ahí Dios plasmó sus instrucciones y eso lo tenemos que conocer, ¿verdad? Y una de las primeras cosas por la cual nosotros tenemos que orar es para conocer de Dios y de sus caminos. Vamos a leer Éxodo 33:13. Y también, usted sabe que también tenemos a veces cuando las oraciones no han sido contestadas, es porque quizá no sea el tiempo. Eso también. Nosotros, el Señor nos da una promesa y nosotros lo queremos para allá. Nosotros creemos que es hoy, que es mañana y quizás no estamos aún en el tiempo. Entonces a veces le pedimos, Señor, acelera, Padre, acelera tus tiempos para ver cumplida esa promesa que tú nos has dado. Entonces, Éxodo 33:13 dice, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Qué bella esa oración. O sea, si Moisés, porque esto lo hizo Moisés, halló gracia ante los ojos del Señor, entonces él le ruega que le haga conocer el Señor sus caminos para que él conozca, él lo conozca y halle aún más favor, aún más gracia ante sus ojos. Y aparte de una vez le dice, considera también que esta nación es tu pueblo. Bella esa oración y nosotros tenemos que hacerla. Señor, queremos conocerte. Recuerde que siempre yo le he dicho de Oseas 3:6, si mal no recuerdo, que dice que nos esforcemos por conocer al Señor. Si nosotros lo conocemos, conocemos cuál es su voluntad, conocemos cuáles son sus instrucciones. Por eso les digo que hay que leer la palabra de Dios. Se recuerda que en la clase anterior les hablé de los personajes bíblicos, como cuando le iban a hablar al Señor, ellos reconocían su majestuosidad y les exaltaba. Y así es que el Señor le gusta, como nuestro Señor Jesucristo en el módulo que nos dejó de oración, en el modelo, perdón, que nos dejó de oración, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí, ¿qué es? Le reconocemos, lo reconocemos como un Dios bueno, porque eso es lo que el Señor quería hacer llegar, comunicar a esos oyentes. Recuerde que el Señor trataba con mucha gente sencilla y Él quería acercarlos al Padre, a Dios como un Padre bueno. Por eso le digo, oren así, Padre nuestro,
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Allí le estamos adorando, allí estamos santificándolo, porque Él es santo, reconociendo que es santo. Recuerde que los ángeles dicen, santo, santo, santo. Le reconocemos como rey porque decimos, venga tu reino. O sea, tiene un reino. Allí sabemos que es un Dios. Luego dice, hágase tu voluntad, porque todo, absolutamente todo, debe ser sometido a los planes y a la gloria de Dios. Entonces dice, danos hoy nuestro pan de cada día, o sea, danos lo que necesitamos para el día a día, no para acumulación ni exceso, sino para vivir cómodamente y dignamente. Ahora yo le voy a agregar, soy yo la que lo estoy haciendo porque lo he aprendido así, lo he entendido así. Si nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, necesitamos alimentarnos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en el neuma, en el psique y el soma. Así como nosotros, ¿verdad?, buscamos alimento para el cuerpo, así debemos alimentar también nuestro alma y nuestro espíritu. Y aquí vamos a hacernos otra pregunta importantísima. Nosotros mismos, porque nosotros, como les dije, la oración es introspección, es autoconocernos, conocernos nosotros, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cuáles son esas emociones que tenemos que aprender a manejar. Entonces, ¿cómo nos estamos alimentando? Pregúntese, ¿cómo me estoy alimentando? ¿Será que estamos comiendo cosas que sabemos que nos están haciendo daño? Por ejemplo, mucha comida chatarra en cuanto a la comida, ¿verdad? Física, lo que comemos en la cocina, ¿verdad? Pero también puede ser comida chatarra en las redes sociales, en conversaciones, en cosas que escuchamos, que vemos, que no debemos, ¿verdad? Entonces, que no deberíamos, conversaciones que no deberíamos tener, cosas que no deberíamos estar viendo y alimentándonos, porque déjeme decirle que los ojos, nuestros ojos y nuestros oídos también son portales, son puertas, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, el consumir pornografía. Esto es adictivo. Hay una música ahora que es una música que dicen que es una droga. Incluso yo no lo he buscado, pero que está en YouTube, músicas de droga, algo así se llama. Y estos también, es verdad, pueden ser como drogas porque generan vicio, generan adicción. Y ustedes saben que esto daña nuestros neurotransmisores. Comienzan a estimular el cerebro de una manera errónea. Hay una alteración, una excitación en la dopamina, en la serotonina, que estos son encargadas del placer, de la felicidad, en la adrenalina, y esto ya no saben, estos neurotransmisores, entonces se desequilibran, no saben cómo mantener su equilibrio por la mentira que está consumiendo el cerebro. Entonces, creo que me fui un poquito allí en esa parte, pero es necesario porque si ese es su caso o parecido, no necesariamente tiene que ver pornografía, o la música, usted sabe qué es lo que está haciendo por allí que le está haciendo daño, ¿verdad? Entonces preséntese al Señor con estos pasos previos de los cuales hablamos, que es el adorar al Señor, el reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador, el de pedir que se haga su voluntad aquí, ¿verdad? Que venga su reino, pero también con ese corazón contrito y humillado, buscando su perdón, el oportuno socorro del Señor, para ser lavado con la sangre de Cristo. Recuerde que por medio de esa sangre tenemos libre acceso al trono para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Y en Proverbios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces nosotros queremos ser redimidos, queremos ser fortalecidos para no seguir haciendo eso que estamos haciendo, que sabemos que nos perjudica. Tenemos que presentar al Señor tal como somos. Así nos tenemos que presentar al Señor. Porque ¿quién va a engañar al Señor? Si Él nos conoce, Él nos hizo, ¿verdad? Entonces, no vamos a hacer como Adán y Eva que se escondieron. Igual el Señor ya sabía todo. Lo importante es reconocer con humildad eso que estamos haciendo mal. Eso es lo que y necesitamos saberlo, por eso tenemos que meditar. David era un hombre de meditación. Él le decía, Señor, escudriña mi corazón. Y tenemos que decirle, Señor, perdóname, perdona nuestras ofensas, y así siguiendo este modelo de oración que nos dejó Jesucristo, ¿verdad? Así como nosotros perdonamos, porque es necesario perdonar para ser perdonados. La traducción que nosotros tenemos, fíjese, y conocemos es el perdón de esas deudas espirituales por el pecado
por haber violado las leyes del Señor. Eso es lo que nosotros hacemos y aplica, porque es importante eso también. Pero sin embargo, para la interpretación, vamos a decirlo en el arameo, que fue en el lenguaje que habló el Señor, en el idioma, se refiere a las deudas que normalmente contraían las personas, o sea, en la parte económica. Y lo que se le pide es que los libre de las deudas, o sea, de los compromisos económicos, así como nosotros liberamos de sus compromisos a los que nos deben dinero. Ese es realmente en el término arameo lo que el Señor quería decir. O sea, se refería también al pago que hacía el esclavo por su libertad. En esa época donde el Señor estaba, la gente estaba muy angustiada porque perdían sus tierras a causa de las deudas. Y bueno, miren el amor de Dios tan bello que hizo una oración sencilla que los hiciera descansar en Dios y era acerca de esas situaciones que estaban padeciendo, ¿verdad? Esas situaciones cotidianas del día a día. Y así les digo, así el Señor sigue dándonos oraciones poderosas para estos tiempos. O sea que yo para mí, nosotros igual también oramos para solventar deudas. O sea que las dos, a mi parecer, están bien. Porque sí, tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, ¿verdad? Y también perdonar y también pedirle al Señor que nos ayude a solventar esos compromisos financieros que tenemos. Para la oración de no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, esto se entiende como que no dejes que nos engañemos con la superficialidad, ni que nos dejemos seducir por las apariencias, o sea, que esas cosas vanas, esas cosas de que son caprichosos, que el Señor nos fortalezca, que no nos permita que caigamos en ese engaño, en esa seducción, no nos deje ser cautivos de la incertidumbre, ni empeñarnos en actitudes infructuosas que no convienen. Eso es lo que el Señor en ese momento les quería dar a entender a este pueblo de Nazaret. Jesús con esta oración, como les dije, quería invitar a las personas a que tuvieran una comunión con Dios como con un Padre amoroso, un Padre salvador, un Padre que ama y que era poderoso para ayudarlos en sus necesidades eh, diarias y en sus aflicciones repentinas, también podría decirse así. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones básicas para que nuestra oración sea contestada como anexo a lo que ya dijimos? Para complementar, vamos a hacer como cuando hacen las carpetas en la computadora que las comprimen. Vamos a agarrar la esencia y a reducir un poquito. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son esas condiciones básicas? Bueno, tener un corazón puro. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces aquí tenemos un consejo que le dio, una instrucción que le dio Pablo a Timoteo. ¿Cómo tienen que ser nuestras oraciones? Basadas en la palabra, eso ya lo hemos dicho, pero vamos a complementar en Nehemías 1, del 8 al 10. Vamos a ver qué dice Nehemías. Un chancecito para buscarlo por aquí. Un momento, Nehemías 1, 8 al 10 dice: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Y él está diciendo lo de la palabra. Si ustedes son infieles, yo lo dispersaré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ahí Nehemías le está recordando
la palabra que el Señor dijo. Eso está basado en lo que tú dijiste, Señor. Tú dijiste así y yo lo creo. ¿Cuál otra? Obedeciendo a su palabra. Vamos a leer Juan 15 al 7. Y dice, bueno, aquí ya lo tengo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Aquí el Señor está haciendo una condición. Si ustedes permanecen en mí y en mi palabra, pidan lo que quieran. ¿Por qué? Porque vamos a pedir obviamente que alineado a su palabra. Con arrepentimiento y confesión del pecado y con humildad. Y aquí vamos a ver en Lucas 18, 13, 14. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Esta humildad del recaudador de impuestos puede notarse en la postura y en su conducta. Él ni siquiera quería alzar los ojos, él tenía un verdadero arrepentimiento. Era un hombre que se había enfrentado cara a cara con la realidad de su pecado y su única respuesta fue su humildad, sin pretensiones. Él se arrepintió y listo, sin condiciones, sin nada. En cambio el fariseo, ustedes saben, él era, él era justificado, él se justificó él mismo, él se engrandeció él mismo, o sea, yo soy más que este. Y bueno, miren lo que pasó. En cambio este hombre se humilló, su arrepentimiento, y eso es lo que hace el Señor de verdad, el Espíritu Santo cuando trata con nosotros. De verdad que somos confrontados con nuestro pecado y tenemos ese corazón contrito y hacemos así como ese recaudador de impuestos. Lo otro, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, y este ejemplo, porque hay muchos, yo le sugiero a usted que de lo que estoy diciendo usted también busque versículos bíblicos y téngalos allí, porque hay muchos. Job 1, 20 al 21 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Nada. O sea, él allí de verdad que es poderoso, porque todo lo que a él le estaba pasando, él en ningún momento manifestó de una vez maldecir al Señor, no, él vino y lo bendijo, él no se puso en ningún momento molesto, él dijo, bueno, Señor dio, Señor quitó, o sea, su respuesta fue sumisa ante Dios, él no refutó ninguna acusación, nada, y esto es lo que a él lo afirmaba como un verdadero creyente con una fe que era inquebrantable. Lo otro, practicar la justicia, eso lo leímos en Primera de Pedro 3, 8, 12, fue uno de los primeros versículos que leímos. Fe en el Señor, Santiago, vamos a leer Santiago 1, 5, vamos a leerlo desde el 5 porque también fue una de las primeras cosas que tenemos que pedirle al Señor, que les dije, fue conocimiento y bueno, y también sabiduría. Que dice Santiago 1, 5 y 6, dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que tenemos que pedir también sabiduría, amén. Y en las 6 dice: pero que pida con fe. Tenemos que tener fe en el Señor y sin reproche, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echada
de una parte a otra. En el 7 dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Tremendo. Entonces tenemos que pedir, si no tiene fe, también dígale al Señor que le dé fe, que le dé, convénceme, dígale, Señor, convénceme, aumenta mi fe. Así como le pedimos sabiduría, también podemos pedirle al Señor que nos dé fe. Perseverancia en la oración, muy importante. Tenemos que perseverar porque si no perseveramos, entonces y flaqueamos de una vez, ay no, el Señor ya yo le pedí, ya me cansé de pedirle, ya no quiero. Entonces, mire, es como que perder la fe. También se podría decir que se pierde la fe y nosotros tenemos que ser perseverantes. Vamos a leer, ya va que se me fue por aquí el versículo que tenía en la mano. Lucas 11, del 5 al 10. También les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero hay que ser insistente, como la viuda también que le pedía justicia de su adversario, le pedía al juez, y por esa insistencia también obtuvo lo que quería. Entonces, son cosas de persistir al Señor, porque el Señor, Él se muestra a quienes lo buscan, pero Él nos prueba, amado. ¿No cree usted? Por eso que dice perseverancia, persistencia, insistencia, porque Él nos prueba. Vamos a ver hasta dónde Él es capaz de buscarme, cuánto, vamos a ver si no se cansa, si Él lo que quiere es eso y ya, porque ustedes saben, en intercesiones, como uno no conoce gente que está allí y que yo quiero un trabajo y yo quiero un trabajo y yo quiero un trabajo, por ejemplo, y el Señor le da el trabajo y después no se ven más nunca en la iglesia, no se ven más nunca en una oración, no, nada, porque estuvieron ahí nada más por el trabajo, pero realmente su corazón estaba lejos de Dios, ¿ves? Entonces por eso es que al Señor le gusta probarnos, a Él le gusta probarnos. Y bueno, reconocer a Dios ya lo hemos dicho. ¿A quién tenemos que pedir? ¿En nombre de quién? Por supuesto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pedir en el nombre de Él. Vamos a ver Juan, vamos a leer Juan 14, 13. Y podemos leer otra también, Juan 16, 24. 14, 13 dice, déjeme un momentico, dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Por eso es que nosotros pedimos en el nombre de Jesucristo. Y en el Juan mismo, Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Esto es poderoso y bueno, es parte de que la oración es contestada y la plenitud de las bendiciones celestiales, y esto es necesario para cumplir el propósito divino, el propósito de la vida. Entonces, otra cosita, vamos a ver qué se nos escapa. Manos santas, primera de Timoteo 2:8. Ustedes saben que las manos son lo que nosotros hacemos, ¿verdad?
es nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de todo lo que hacemos. Las manos es ese símbolo. Entonces, cuando nosotros levantamos manos santas al Señor, porque son manos que no están manchadas, son manos que trabajan, que están en la legalidad de nuestro Señor. Y eso es lo que quiere decir eso de levantar manos santas. David también lo dijo, que él temprano levantaba sus manos al Señor. Vamos a leer entonces Primera de Timoteo 2:8. Vamos a leer, dice: por tanto quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Y esto también es una forma de orar, ¿verdad? Porque hay unas personas que oran, hay formas de orar también. Hay gente que oran postrados de largo a largo en el piso boca abajo. Hay otros que oran arrodillados. Hay otros que oran con las manos en alto, como dice, y como lo hizo Moisés en una oportunidad para la guerra. Eso fue poderoso porque mientras él levantaba sus manos, ganaban y cuando se cansaba, iban perdiendo. Entonces, hay maneras de verdad de orar, pero yo digo que es como uno se sienta cómodo, porque generalmente cuando uno comienza a orar hay mucha distracción y mientras uno agarra esa disciplina, uno tiene que estar cómodo. Y claro, el mismo Espíritu Santo te hace sentir cuando tienes que humillarte ante el Señor, que tienes que arrodillarte, Él te lo hace sentir y si te lo hace sentir, amado, hágalo. No sea de dura cerviz, amén. No obedezca. Si siente hacerlo, hágalo. Ahora, hay personas también que les gusta como martirizarse, digo yo, no sé, que no, porque yo, o religioso, porque eso es religiosidad, no, porque si yo no oro de arrodillada, que hasta que me duelan las rodillas, yo no me siento bien, y entonces ya eso es como un autocastigo, ya eso no es de Dios, ya eso es religioso. Yo no digo que, sí, ciertamente hay personas, es bueno, es hermoso orar de rodillas, en humillación, pero siempre y cuando se haga no como una autocondenación o como un autocastigo, no señor. Entonces, no hay una manera así que sea específica para orar, que tú tienes que estar arrodillado, que tienes que estar con las manos siempre arriba, pero si sientes hacerlo en el espíritu, hágalo, porque es parte pues para la oración eficaz. El Señor, si el Espíritu Santo te está dirigiendo a hacerlo, hágalo. Amén. Porque santas, por ejemplo, cuando uno levanta las manos, eso significa que están puras, que no hay contaminación, que no hay mancha por el mal. Y como le dije, pues las manos simbolizan esas actividades de las vidas. Entonces, cuando son santas es porque estamos con una vida justa, ¿verdad? Una vida, sí, justa, que ha practicado la justicia, pues vamos a decirlo así. Y bueno, ausencia de la ira, como lo dijimos, en ausencia de ira. La palabra dice que nos airemos, pero que no pequemos y que no se oculte el sol sobre nuestro enojo. Entonces, tenemos que tener el dominio propio. Y a nosotros no podemos decir, no, es que esa persona me saca de mis casillas, no. Si nos saca de nuestras casillas es porque le hemos dado el poder para hacerlo. Y así como se lo dimos o se lo damos al enemigo, también tenemos que el poder para quitárselo, amén. Porque no podemos permitir que la gente nos quite nuestra paz o que cualquier cosa nos quite nuestra paz. Recuerde que la palabra dice que la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento. O sea, ¿por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque puede ser la situación más adversa que te puede ocurrir, pero igual tú tienes una paz inconmovible que tú sabes que Dios está en el asunto y que te va a ayudar, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí ya les comprimí un poco lo que son esas condiciones básicas, ese ABC de la oración. Espero que lo pongamos en práctica todos, amén. Porque es poderoso y le insto a que usted también busque esos versículos de acuerdo a lo que yo le di, ¿verdad? Esos parámetros, que ustedes lo busquen para ampliar ese conocimiento, amén. Ahora oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria, te damos honra, alabanza a ti, papá. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Queremos que venga tu reino, Señor, aquí a la tierra, que se haga tu voluntad, Señor, así como en los cielos, aquí en la tierra, Padre bendito.
A ti sea toda gloria y toda alabanza. Acudimos a ti, Señor, para que nos sigas dando de tu conocimiento. Queremos conocer más de ti. Queremos, Señor, de tu sabiduría. Queremos, Padre, que nos llenes de tu poder, de tu Espíritu Santo cada día, para que se nos sea revelado, Señor, el amor, el propósito, el llamado, Señor, que tú tienes para con cada uno de nosotros, Santo. Queremos, Señor, estar firmes en esa roca inconmovible que eres tú, nuestro Señor Jesucristo, para que podamos avanzar según el diseño y el propósito que tenemos cada uno aquí en esta tierra. Te bendecimos, Padre, y sea, Señor, de gran bendición y sea extendido, ensanchado nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, para poder, Señor, hacer tu propósito y dar por gracia lo que de gracia recibimos. Amén. Les bendigo, hermanos. Espero que esto sea poderoso alimento para ustedes, que aprendamos a orar, amén, a interceder los unos por los otros. Vamos a estar hablando de esos modelos de oraciones de guerra, modelos de oración de intercesión, porque la intercesión es poderosa y es la base, yo digo que de todas las oraciones. Amén. Bueno, bendiciones y nos vemos en una próxima enseñanza.